de atención a la población desplazada y también las alternativas y retos de los entes territoriales de cara a los nuevos escenarios institucionales, es decir, lo que ahora se llama el Sistema Nacional de Atención Integral de Atención a Víctimas, de atención y reparación a víctimas, perdón por la equivocación. Entonces, el segundo día, es decir, mañana, lo que acabo de explicar es lo que vamos a trabajar esta tarde. Importante resaltar estos ejes temáticos, digamos, la importancia de reunirnos en grupos de todos, en grupos entre todos, no es que se vuelva cada eje temático, es decir, no vayan a esperar que vaya a ser una cátedra. El objetivo no es ese. El objetivo es que todos y todas de manera participativa aportemos sobre estas ideas que son importantes que se tengan en cuenta, es decir, que son importantes de tener en cuenta cuando se construyen políticas. Es importante pues manifestar todas las preocupaciones que todos y todas tenemos en cada uno de los ejes temáticos. El segundo día va a ser pues algo que se llamó algo que llamamos panel de expertos, que confieso que en algún momento pues algunas organizaciones pues nos plantearon algunas inquietudes porque decía, pues bueno, yo no soy un experto. Entonces nosotros le decíamos, pues respetamos que usted no se considere un experto, pero desde nuestra perspectiva usted tiene las capacidades, bueno, no solo políticas sino técnicas para liderar este tipo de discusiones en el foro que nos estamos pensando. Entonces, pues bueno, logramos conformar lo que llamamos, nosotros vamos a seguir llamando el panel de expertos, que va a responder a las mismas características de los ejes temáticos. Es decir, en un momento vamos a hablar de lo que es dinámica de conflicto, después vamos a hablar del tema de política pública y después vamos a hablar de lo que es el impacto de los procesos de algunos procesos de desarrollo o de los megaproyectos en lo que es la situación de conflicto. ¿Cuál es el objetivo o la metodología que vamos a usar en el panel de expertos? En primer momento, pues van a participar y van a hablar las personas que moderaron las discusiones el día anterior, y después de eso, pues la idea es que participe alguien que represente a nivel nacional, ¿sí? para que comparta con todo el foro cuáles son las iniciativas o las preocupaciones o la respuesta que el mismo nacional se está pensando a las preocupaciones que tenemos en el territorio. Y de segunda manera, una persona que tenga, digamos, una visión regional sobre lo que es la problemática. Ya están las personas, digamos, candidatizadas, pues con el objetivo de plantear y compartir las preocupaciones que desde el nivel regional se están viendo a estas problemáticas que en un primer momento planteamos nosotros, y digamos a las posibles, en algún caso, soluciones, o también preocupaciones que nos plantee el nivel nacional en cada uno de los ejes temáticos. Después de estas tres intervenciones en cada uno de los foros, va a haber un espacio para preguntas, obviamente, o inquietudes que se deban plantear, pues con el objetivo, con el objetivo de compartir los conocimientos que entre todos tenemos acá. Y finalizando el día de mañana, pues compartimos con algunas instituciones, pues que se hagan algunas conclusiones del evento. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por venir y pues bueno, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, con Javier Orejanela se concluyeron las intervenciones que correspondían al acto de instalación del foro y a la explicación de la metodología. Continúa la intervención del consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia a cargo de la doctora Julie Andrea Pinzón. Ella es la coordinadora Red de Derecho y Desplazamiento. Buenas tardes a todos y todas, buenas tardes a la mesa directiva, a las personas que
líderes y lideresas de organizaciones que nos acompañan del sur de Bolívar y a todas aquellas personas que hacen parte de las instituciones. El día de hoy me corresponde realizar un balance de la respuesta institucional de los entes territoriales desde la perspectiva de consultorio jurídico en el programa en el cual nosotros atendemos a población en situación de desplazamiento. La Universidad Cooperativa sede Barrancabermeja, consciente de la necesidad de que los futuros profesionales del derecho comprendieran la realidad social y política del país, se vinculó con el fin de generar estrategias conjuntas de atención a la población en situación de desplazamiento forzado en el consultorio jurídico. Sin embargo, el compromiso adquirido por el consultorio de la Facultad de Derecho ha ido más lejos. No solo es uno de los programas pioneros en esta iniciativa, sino que además ha articulado de manera rápida y efectiva otras estrategias para responder de manera global al fenómeno del desplazamiento forzado. Es así como se destaca la activa participación en espacios de incidencia en políticas públicas en materia de desplazamiento forzado, entre otras actividades que han dado fuerza y visibilidad a la problemática en esta región del país. Debemos tener claro que nuestro propósito no es otro que el de hacer posible el acceso a la justicia para las personas que en otras condiciones no lo pueden hacer por razones principalmente económicas y de desconocimiento de sus derechos. En este sentido, posibilitar el acceso a la justicia es un desarrollo del derecho a la igualdad real que la Constitución establece para todos nosotros. Es fundamental entender que hacer posible el acceso a la justicia no consiste solo en emprender acciones administrativas y judiciales de manera mecánica. No es ni puede ser un acceso a la justicia de segunda mano. El consultorio jurídico es un punto de apoyo para materializar el acceso a la justicia, ofreciendo un servicio de calidad, prestando acciones con suficientes fundamentos jurídicos y con viabilidad de prosperar. Para esto es necesario contar con la idoneidad y responsabilidad de los estudiantes y el acompañamiento y compromiso de los docentes en su labor de orientación. Hoy, en el Foro de Ley de Víctimas y Desplazamiento Forzado, queremos mostrar desde el ejercicio académico los pormenores que han suscitado entre la relación víctima-institución y que han generado vacíos de protección, que en algunos casos persisten, pero en otros, después de haberse creído superados, nuevamente nos encontramos en un cuello de botella. Primero, en el registro, siendo el primer paso para iniciar las rutas de atención, se vienen presentando personas en situación de desplazamiento que después de haber declarado sobre su situación, pasado más de un año, no le han dado respuesta sobre su inclusión o no en el sistema. Siendo la persona incluida con su núcleo familiar, habiendo obtenido la atención por varios años, posteriormente la respuesta que dan a su solicitud es que no aparece en el sistema de registro. En el tema de registro sigue existiendo desconocimiento de la población sobre quién debe aparecer como jefe de hogar, quienes conforman el núcleo familiar y respecto a ello, en cabeza de quién recae la atención. Es de nuestro conocimiento que las personas víctimas de este delito tienen pocos estudios, algunas son analfabetas y comprender respuestas tan extensas y generalizadas no permiten que se responda de fondo lo solicitado, que se diluya la garantía del derecho específicamente vulnerado, la institución no responde respecto al habeas data, sino que redacta toda la ruta general de respuesta institucional.
Se está haciendo generalizada la desinformación de que para efectos de obtener la respuesta administrativa con la nueva ley de víctimas, las personas tienen que declarar nuevamente sobre los hechos ante las instituciones del Ministerio Público. En algunos casos se han presentado las personas con la resolución de no inclusión por hechos no ocurridos, cuando éstas ya habían sido inscritas en el registro. Esto no solo sucede en Barrancabermeja, sino en el Magdalena Medio. Aún persiste la falta de información de la conformación de núcleos familiares y la mujer, cabeza de hogar, tiene que surtir una serie de requisitos, pruebas y trámites ante instituciones como carga probatoria para solicitar que sea modificado el jefe de hogar, haciendo caso omiso a las órdenes de la Corte Constitucional, donde las instituciones no pueden arbitrariamente inventarse los trámites y pedir más requisitos que por sí solos son onerosos y desgastantes para quien ya ha sido victimizado. En cuanto a la atención humanitaria de emergencia, se ha advertido que este componente se ha vuelto la cortina de humo para garantizar las demás fases de la atención. Sin embargo, también se ha hecho énfasis que es el punto de partida para que la persona logre estabilidad y pueda continuar con su proyecto de vida. La respuesta de los turnos no permite que a la persona se le dé respuesta en tiempo real a su necesidad. Quienes tienen núcleos familiares numerosos son abocados a iniciar estas solicitudes por medio de derechos de petición para obtener respuesta, y aún así la respuesta es la variación del numeral asignado, teniendo en últimas que recurrir a las acciones de tutela. Se es recurrente en la respuesta, teniendo usuarios con 3 respuestas a su petición con turnos diferentes en tiempos superiores a 1 año y sin solución alguna. Existen personas de la tercera edad quienes han quedado solos y aparecen como jefes de hogar. No tienen la respuesta de las prórrogas de la atención humanitaria y más aún que por su estado físico se les dificulta el traslado de un lugar a otro. Es un problema de información creer que la atención humanitaria es un recurso para todas las necesidades básicas insatisfechas, y otras instituciones, especialmente en salud, se están aprovechando del desconocimiento de las personas para decirles que es acción social quien debe garantizar ese derecho a modo de subsidio. Es decir, envían a las personas a que soliciten la prórroga de atención humanitaria para tratamientos médicos, gastos de transportes, gastos de especialistas, etc., cuando esto corresponde a la entidad prestadora de salud. En cuanto a la estabilización socioeconómica, la garantía de este componente en casi todas las instituciones del sistema se ve diluido en el cómo dar respuesta. Los proyectos productivos son entregados sin orientación, no hay seguimiento y falta continuidad en la formación, capacitación y cualificación de las personas que acceden a este componente, no solamente en la técnica para desarrollar la práctica productiva como sembrar, vender, coser, construir, sino en el cómo hacer de ese proyecto económico una base sostenible para su proyecto de vida personal y familiar. Las formaciones aún son informales. La entrega de presupuesto o plan semilla sigue fomentando el comercio informal, las malas prácticas del comercio, imposibilitando que las personas tengan un negocio estable, sostenible y legal, que cumplan con los requisitos de ley y que le dé ganancias suficientes para su sostenimiento económico. Si bien la salida favorable de muchas familias ha sido asociarse, se han encontrado con talanqueras de varias índoles de tipo formativo, al no encontrar respuesta por parte del SENA para capacitarlos en el oficio específico, que esta formación sea acreditada y que se haga seguimiento constante a los procesos organizativos,
desde la base misma de la asociación, como la forma en que se encuentran sus finanzas, sus comités y las iniciativas de consolidar el sector cooperativo en Barrancabermeja y la región. En cuanto a la educación, las personas requieren cada vez más otro tipo de oportunidades formativas, no de carácter tecnológico, sino de educación formal y universitaria. El derecho a la vivienda digna sigue teniendo serias dificultades estructurales, dado que no se abrió convocatoria para dar solución a las cartas cheques asignadas que aún no han podido ser materializadas con la obtención de la vivienda. Es de resaltar que la administración municipal y las organizaciones han hecho esfuerzos de darle solución, pero el problema persiste y no ha tenido eco nacional la solución de inversión. El recurso local y departamental no ha sido suficiente para darle una total respuesta al problema. El derecho a la salud, sabemos que el sistema tiene graves problemas estructurales y que no solo afecta a la población en situación de desplazamiento, pero es muy precaria la atención. Ser sisbenizado o del régimen subsidiado es tener que hacer todas las solicitudes de tratamiento, citas, medicamentos, traslados, cirugías, a través de acciones de tutela, como único mecanismo a la inmediatez. Las EPS, aún así, imponen un sello que dice tutela para que la persona sea atendida. Y sin embargo, el protocolo de la atención queda reducido a una tutela por cada paso que hay que dar para garantizar el derecho a la salud. Enfoque diferencial. Las instituciones están aprovechando el desconocimiento de las personas para dilatar las respuestas efectivas de protección de derechos. Se menciona la nueva ley como el tránsito a un cambio estructural y que por ello las personas deben de esperar y dejan de ser atendidas. Las instituciones nuevamente se están pasando de mano en mano la responsabilidad de la atención y victimizan a las personas de ese ir y venir. Los adultos mayores son los más vulnerables en la falta de respuesta institucional. Se está generalizando en el ambiente el riesgo de ser borrados del sistema a discreción de la institución si se hacen solicitudes escritas o reclamaciones justas a instituciones judiciales. Acceso a la justicia. A los jueces de tutela les falta documentarse sobre las rutas, procedimientos y órdenes de la Corte Constitucional. Sus respuestas no dan cuenta de las necesidades de los accionantes y de las garantías reales que se deben dar para la protección de sus derechos. Los fallos de tutela, si bien en principio tutelan el derecho, estos no ordenan contundentemente la obligatoriedad de la institución para proteger el derecho. Se deja a discreción de las instituciones responder o no sobre lo peticionado. Ejemplos claros: el derecho a la vivienda digna, la atención humanitaria de emergencia y el registro. Cuando existe incumplimiento en el fallo de tutela, se evidencia no sancionar con el incidente al funcionario que ha incumplido. Tenemos casos asistidos en el que se solicita 2 y 3 veces y aún así la institución no cumple, pues falta de poder obligatorio para que el juez solicite el cumplimiento de su orden en el fallo. Bien, este es un análisis a grandes rasgos de la atención brindada en el consultorio jurídico durante todo el año 2011 y pedimos, con las mejores intenciones desde la academia, mostrar el balance de la respuesta de los entes territoriales a la problemática del desplazamiento forzado, no para señalar, sino en aras de develar lo que no nos ha dejado progresar en materia de derechos y de proteger a nuestra población con humanidad, con dignidad, con la satisfacción del deber cumplido. Si bien la Ley de Víctimas 1448 de 2011 ha generado desde su discusión hasta su aprobación una gran cantidad de interrogantes, el proceso de protección constitucional para garantizar el acceso a derechos de la población en situación de desplazamiento ha sido aún más largo, y esto ha permitido que desde lo local las instituciones encargadas de su especial atención creen rutas y mecanismos conjuntos para hacer efectivas sus acciones y cumplir con sus funciones. Sin embargo,
vemos con preocupación que después de más de 6 años de diálogos conjuntos entre organizaciones de población en situación de desplazamiento, instituciones, Ministerio Público y administraciones municipales, estas construcciones colectivas se encuentran en un campo sísmico legal, como pie o excusa para hacerlo diluir. Este proceso en Barrancabermeja y en Magdalena Medio es necesario aplaudirlo, porque se ha convertido en escenario de procesos de diálogos participativos, incluyentes y colectivos, que han garantizado la visibilización en primer lugar de la problemática y en segundo de la inclusión de temas álgidos en las agendas políticas, que han obtenido como resultado la materialización de políticas públicas para la población en situación de desplazamiento. A pesar de los múltiples inconvenientes en el desarrollo de los roles institucionales, a pesar de la renuencia al cambio, a pesar de las incertidumbres legales, a pesar de los choques de trenes entre instituciones, a pesar de las situaciones de tensión, de las nuevas formas del conflicto armado en nuestra región, a pesar del resurgimiento de los violentos y del cobro de nuevas víctimas por sus actos, creemos que somos capaces de transformar pacíficamente nuestra región y nuestros municipios. Es de reflexionar que siendo el Magdalena Medio una de las regiones más difíciles del país, aun cuando exista desconocimiento y minimización del problema, que todavía podamos decir que nos reunimos a conversar sobre los cambios de la paz, de la justicia, de la reparación integral y de la verdad para las víctimas. Sabemos la gravedad que implica para las víctimas del conflicto armado el delito de desplazamiento forzado por la violencia, entendido en su doble dimensión como crimen de guerra y delito de lesa humanidad. Ha significado para todos y para cada uno una preocupación central en el marco de sus competencias como representantes de la sociedad y garantes de los derechos humanos de todos los habitantes del país. En este sentido, la función de prevención en materia de derechos humanos que deben cumplir los servidores públicos, las organizaciones de derechos humanos, la academia, las administraciones y la sociedad en general, constituye un imperativo ineludible dentro de sus funciones constitucionales y legales, y por eso es necesario que entre todos construyamos el derrotero que materialice el cumplimiento de la Ley 1448, con todos sus aciertos, sus avances, limitaciones y críticas. Bajo este contexto, seguiremos abordando el fenómeno del desplazamiento forzado, buscando que nuestra acción esté dirigida a proteger los derechos de las personas víctimas, ayudar y dialogar con las entidades públicas que tienen a su cargo la responsabilidad de garantizar la realización y goce efectivo de todos sus derechos, buscando promover e impulsar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de derechos humanos se ha comprometido el Estado colombiano para la debida atención a esta población. En conclusión, como consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, proponemos en este foro, primero, que de manera conjunta, participativa, clara, abierta y respetuosa, identifiquemos los errores en cuanto al enfoque, concepción y estructura de la política pública en materia de protección a la población en situación de desplazamiento forzado y trabajar para la reformulación local de los planes de desarrollo de la política pública para el goce efectivo de los derechos. Segundo, valoremos los alcances de la ley de víctima, es decir, desde lo legislativo, administrativo, funcional, instrumental y operativo, y analicemos cuál es la posibilidad de aportar como región del Magdalena Medio. Tercero, construyamos una línea base de enfoque de derechos integralmente que propongan movimientos sociales, académicos e institucionales desde la creación del Observatorio Regional de la Ley de Víctimas. Y cuarto,
construir una propuesta jurídica y procesal que incluya y tenga en cuenta los criterios de racionalidad para garantizar el goce de derechos a las personas en situación de desplazamiento forzado. Gracias. Terminada la intervención de la doctora Julia Andrea Grisón, coordinadora Red de Derecho y Desplazamiento en la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a dar inicio con las ponencias. Entonces, como primera medida, vamos a hablar de conflicto, desplazamiento y situación humanitaria en la región, comenzando la ponencia del doctor Jorge Calero de la Defensoría del Pueblo. En primera medida, el tema que vamos a tocar desde la Defensoría del Pueblo es la prevención y la protección de los derechos humanos en el Magdalena Medio, con énfasis en el sur de Bolivia. La presentación, entonces, tiene los siguientes aspectos. Por un lado, de manera general, vamos a aludir a lo que ha sido la advertencia del sistema de alertas tempranas en materia de probables violaciones masivas de los derechos humanos en esta región. Y en primer lugar, decir que la Defensoría del Pueblo en el año 2001 implementó un sistema de alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo tiene como misión monitorear, identificar escenarios de riesgos y advertir las probables ocurrencias de violaciones masivas de los derechos humanos para que las autoridades implementen medidas de prevención y protección. En este flujograma rápidamente está descrito el proceso de monitoreo, advertencia y seguimiento de los escenarios de riesgo. Son las etapas que se cumplen para advertir una situación de amenaza y de vulnerabilidad. Desde que se observa el escenario de riesgo, se verifica la información, se elabora el informe de riesgo, se emite el informe de riesgo y luego se determina por parte de la autoridad competente, en este caso la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas, que coordina el Ministerio del Interior, la decisión de la emisión de la alerta temprana por parte del Ministerio del Interior. Es un proceso que permite que las autoridades conozcan de manera oportuna dónde se pueden presentar acciones de violencia por parte de los grupos armados ilegales, y para que esa autoridad adopte medidas de manera oportuna y rápida de prevención y protección para las comunidades en riesgo. Monitoreo, verificación de información, elaboración del informe de riesgo, emisión del informe de riesgo a la CIA y la emisión de la alerta temprana por parte de esta comisión intersectorial. Y luego viene ya un proceso de seguimiento. En este año, en el periodo enero-septiembre, se han emitido 40 situaciones de riesgo.